Hola a todos, muy buenos días. En nombre de Legrand Beticino Chile, queremos darle a todos ustedes la más cordial bienvenida a este webinar, un webinar que forma parte del ciclo de sistemas de potencia y que ya estamos muy prontos a finalizar, así que gracias a todos por acompañarnos, por conectarse nuevamente viernes a viernes para revisar los contenidos de este ciclo que es recientemente nuevo, lo partimos el año pasado, así que es un ciclo que todavía tiene mucho interés, un ciclo donde hablamos un poco de todo lo que son los sistemas de potencia, la sala eléctrica como tal, todo lo que son los transformadores, las celdas de media tensión, los ductos de barra, los bancos de condensadores. Hablamos también, obviamente, de los tableros eléctricos y el día de hoy, bueno, vamos a estar hablando de cómo medir, gestionar la energía de forma eficiente. Así que bienvenidos a todos, muchas gracias por acompañarnos nuevamente, gracias por saludarnos desde distintas regiones de Chile, desde acá desde Santiago, les mando un gran abrazo y les agradezco muchísimo que nos comenten ahí desde donde nos están escuchando. Así que saludos para Mauricio, para Carlos, Eduardo, Leonardo desde Puerto Montt, Danilo, Francisco, José, Benjamín, Manuel, a todos ustedes muchas gracias y como les decía, gracias por conectarse viernes a viernes, por acompañarnos en estas sesiones que como les decía, son un ciclo que contempla 5 webinars y que bueno, el día de hoy ya nos toca hablar de lo que es la gestión de la energía, donde ya tuvimos 3 webinars previos y nos quedan un par más para ya dar como finalizado este ciclo de sistemas de potencia. Así que bienvenidos a todos, desde ya los dejo súper invitados a participar el próximo viernes 10 de mayo, donde finalizaremos el ciclo hablando de un tema súper interesante, un tema súper relevante, sobre todo acá en Chile, que es la electromovilidad y cómo revisar o cómo gestionar todo lo que es la infraestructura para la recarga de vehículos eléctricos, que dice el pliego técnico número 15 del reglamento, por qué Chile ahora está con este tema cada día más fuerte, así que los invito a cerrar este ciclo el próximo viernes también a la misma hora y con el mismo relator también, que es Nicolás Vera, que nos estará acompañando también el día de hoy. Pero no me adelanto, primero me presento, estuve hablándoles y entregándoles mucha información, pero bueno, quiero presentarme para los que no me conocen. Soy Alba Español, formo parte del equipo de capacitación del Grupo Legrand y bueno, el día de hoy los voy a estar acompañando como moderadora del webinar, así que voy a estar muy atenta al chat, muy atenta a sus saludos, a sus comentarios, las preguntas sí se las voy a dejar a Nicolás, pero yo voy a estar ahí para ayudarlos con cualquier inconveniente que puedan tener durante la sesión o cualquier información relacionada a las presentaciones, a las grabaciones anteriores y todo lo que tenga que ver con materia de capacitación como tal y de los diplomas, etc. Entonces, ya para dejar a Nicolás hablando, quiero cerrar esta pequeña introducción hablándoles un poco acerca de los diplomas, ¿ok? Cada una de las sesiones, es decir, cada uno de estos webinars que ustedes ven ahora en pantalla, generan un diploma de participación. Cuando nosotros terminamos el webinar, a ustedes les va a llegar un correo de agradecimiento por haber participado. Este correo de agradecimiento viene por parte de esta plataforma que nos presta servicios Click Meeting y dentro de ese correo de agradecimiento ustedes van a poder descargar su respectivo diploma de participación por este webinar en particular. Ahora, todas aquellas personas que nos puedan acompañar a 4, a lo mínimo, 4 de estos 5 webinars o idealmente a los 5, van a poder recibir un par de semanas luego de finalizado el ciclo un diploma adicional que diseñamos nosotros en capacitación con la cantidad de horas que ustedes dedicaron a capacitarse con nosotros en este tema. ¿Ok? Entonces sería como un diploma final, un diploma adicional al finalizar el ciclo. Este diploma, como es diseñado, no es enviado por la plataforma, nos tardamos un poquito para poder ver cuáles son las asistencias de todos ustedes, ver que cumplan con las 4 mínimas asistencias para poder optar a este diploma y ahí lo vamos enviando a sus respectivos correos electrónicos. Así que eso, recordarles, así que por favor acompáñennos para finalizar este ciclo el próximo viernes y luego en unas semanitas más estaremos enviando a cada uno de ustedes a sus correos
correos electrónicos el diploma final siempre y cuando cumplan con los requisitos para este, ¿vale? Así que eso quería recordarles nada más, porque sé que lo hemos comentado en las 3 sesiones anteriores, pero por si acaso solamente para repasarlo, ¿vale? Ok, acá me dice Mauricio, en el webinar anterior envié un correo solicitando las PDFs. Tranquilo, Mauricio, voy a revisarlo el día de hoy y te las voy a enviar entonces. No te preocupes, vamos a revisar el correo. A veces se nos acumulan algunos correos en el correo de Legrand Academy porque nos escriben muchas personas, pero los viernes, como son un poco días más tranquilos en la oficina, nos sirven para responder esos correos que tenemos pendientes. Así que, Mauricio, no te preocupes que brevedad durante el día te estaré haciendo llegar las presentaciones, ¿ok? Muy importante, presentaciones tienen que solicitarlas al correo de Legrand Academy. Todo lo que son las grabaciones van quedando alojadas en el canal de YouTube de Legrand Chile, así que suscríbanse, revisen el contenido que semana a semana estamos subiendo ahí para que ustedes lo puedan ver nuevamente. ¿Vale? Así que eso, no quiero ahora sí quitarle más tiempo al relator del día de hoy, tan solo darle la bienvenida a los que recién se conectaron, recordarles que si tienen preguntas relacionadas con la presentación, con la grabación, etcétera, cualquier tipo de preguntas que ustedes puedan tener, vamos entonces nosotros a encender el modo preguntas y respuestas para que puedan hacer sus consultas a través del chat, haciendo clic en el símbolo de interrogación. De esta forma facilitan mucho a el relator del día de hoy para que pueda ver que es una pregunta y no se pierda la pregunta en el chat y así no vaya a quedar esa pregunta sin responder. Entonces, en lo posible, si pueden utilizar esto, escribir su pregunta, hacer clic en el símbolo de interrogación y luego enter, así su pregunta se va a diferenciar de los saludos y de los comentarios que están en el chat, ¿vale? Y lo otro que quería comentarles ya para finalizar, ya para yo cerrar esta introducción, es que la presentación que están viendo ahora mismo en pantalla, esta presentación que ha preparado el relator especialmente para esta sesión, para todos ustedes, va a estar disponible para que ustedes la puedan descargar en el botón que está en pantalla. Es una franja azul con un botón rojo que dice descarga la presentación y catálogos dedicados, clic aquí. De todas formas, sé que hay personas que no la pueden descargar directamente del botón, así que denme un minutito y les voy a dejar el link en el chat también para que puedan descargarla inmediatamente. Así que eso, ahora sí, no le quito más tiempo a mi colega Nicolás Vera. Me imagino que muchos de ustedes ya lo conocen. Nicolás nos ha estado acompañando casi durante todo el ciclo. Es el ciclo de Nicolás. Así que Nicolás es BDM del Grupo Legrand acá en Chile, de todo lo que son los sistemas de potencia y eficiencia energética. Así que Nico, muy buenos días y bueno, gracias por estar acá nuevamente con nosotros. Muchas gracias, Alba, por la presentación y muchas gracias a todos los que ya están conectados. Este día de hoy, este webinar es sobre la gestión eficiente de la energía. Vamos a presentar el sistema EMS, que es un sistema de gestión de la energía, y lo vamos a ver en el contexto, como siempre, de la norma eléctrica, lo que dice el reglamento, cuáles son los productos que existen en el mercado para implementarlo y cómo eso se implementa con un par de ejemplos. Hemos estado recorriendo este sistema de potencia desde la media tensión, el transformador, el ducto de barra, el banco de condensadores, los tableros la semana pasada. Hoy día nos toca el sistema de gestión de la energía y la próxima semana vamos a estar con toda la infraestructura para la recarga de vehículos eléctricos. El tema de hoy y el tema de la próxima semana se unen un poco, son temas que están bastante presentes en los proyectos hoy día y eso tiene relación con las normativas. El RIC 14 es de eficiencia energética para edificios, está la ley de eficiencia energética también, está el RIC 15, que es la norma para la infraestructura de recargas, y la gestión de la energía también incluye la gestión de los cargadores. Entonces, son temas que van bastante unidos. Hoy día nos vamos a centrar en el sistema de gestión y la próxima semana vamos a ir en específico a la recarga de vehículos eléctricos. Este ciclo ha estado súper interesante. Hemos recorrido todos los elementos que están dentro de un sistema de potencia desde el punto de vista de la potencia eléctrica. Y para empezar,
me gustaría empezar con una noticia que salió hace poco en el diario Financiero. Resulta que la noticia dice que la SEC formula cargos a 47 grandes empresas por no cumplir con la ley de eficiencia energética. Entonces, es una noticia porque las multas pueden llegar hasta 4.000 millones de pesos, lo cual son multas muy grandes por no cumplir con una ley de eficiencia energética. Entonces, un poco para poner en contexto el sistema AMS, la eficiencia energética, vamos a comenzar explicando esto. ¿Cuál es la noticia finalmente? La noticia es que eh, la SEC va a multar a 47 empresas. ¿Por qué razón? Por no cumplir con la ley de eficiencia energética y que estas multas pueden llegar hasta 4.000 millones de pesos, lo cual suena una tremenda multa incluso por una empresa que es bastante grande. Ahora, para entender el contexto de la noticia, hay que entender ¿qué dice la ley de eficiencia energética? La ley 21.305. Y resulta que en Chile tenemos una ley de eficiencia energética, la cual dice algunas cosas, pero en específico, en el artículo 2 dice que las empresas que consuman 50 terocalorías anuales o más deben implementar un sistema de gestión de energía. Eso es lo que dice la ley. Y bueno, es una ley y es la superintendencia de la SEC quien está facultada para multar y supervisar. Y como dice también la norma eléctrica, es el propietario de la instalación quien tiene que responder. La norma eléctrica hoy día indica claramente quién es el responsable, indica quién es el organismo que fiscaliza, quién es la SEC y que pueden haber consecuencias. Eso es algo que está en la norma eléctrica actual. La ley dice que hay que implementar un sistema de gestión de la energía en el artículo 2. Y un poco para entender qué son 50 teracalorías anuales para una empresa, bueno, para medir el consumo en teracalorías se debe contabilizar la energía total consumida por una empresa. Y esto es electricidad y combustible. Y hay que entender que la ley de eficiencia energética está obligando a implementar un sistema de gestión de energía a las empresas que consuman más de 50 terocalorías. Entonces, no es que aplique a cualquier edificio, aplica a grandes empresas y grandes industrias. La ley de eficiencia energética aplica, no es para edificios, sino que aplica para grandes empresas que consumen gran cantidad de energía en su proceso. Ahora, para entender que la ley obliga a implementar un sistema de gestión de energía a las grandes empresas, tendríamos que hablar de qué es un sistema de gestión de energía. Y un sistema de gestión de energía es toda la infraestructura que permite medir los consumos y gestionarlos. Cuando me refiero con eso, me estoy refiriendo a elementos de medida y elementos de gestión como algún tipo de software. ¿Y cuál es el objetivo de un sistema de gestión de la energía? Bueno, con toda esta infraestructura que permite medir los consumos y gestionarlos, su objetivo es reducir el consumo de energía, lo que contribuye obviamente a la mitigación del cambio climático y a su vez reduce los costos asociados al consumo de energía. O sea, esa es como la gran ganancia de la eficiencia energética, que por un lado disminuyes tu impacto medioambiental y por otro lado disminuyes la cuenta de electricidad que pagas al mismo tiempo. Entonces, es una situación en la cual implementar estos sistemas igual lleva a ganar dos veces. Entonces, no, es un sistema muy, muy bueno. Y un sistema de gestión de energía en Legrand se llama EMS por sus siglas en inglés, Energy Management System, Sistema de Gestión de la Energía. Ahora, para que no hayan confusiones, porque muchas veces me dicen, ya, pero esto es un BMS, es un EMS, hay que entender que el sistema de gestión de la energía, el EMS,
se concentra en los consumos eléctricos, y en la capacidad de medirlos y gestionarlos. Y por otro lado, un BMS, que es un sistema de gestión para el edificio completo, aborda distintas otras especialidades. Un BMS es más grande que un EMS y en muchos proyectos el EMS, el sistema de gestión de la energía, debe incrustarse dentro de un sistema más grande que es un BMS, un sistema de gestión de un edificio. Y esa diferencia hay que tenerla bien clara porque el software de gestión de energía, cuando hablamos de software en particular, se centra específicamente en el monitoreo, en el control y la optimización del uso del consumo de energía en una instalación. Es un sistema que está centrado en el consumo de energía. En cambio, el sistema de gestión del edificio, el BMS, proporciona un control de todos los sistemas y servicios dentro del edificio, no solo la parte eléctrica, sino, o sea, otras partes también eléctricas como la iluminación, los sistemas de seguridad, las alarmas contra incendios, etcétera. Entonces, la diferencia fundamental radica en su alcance y funcionalidad. El EMS es un sistema de gestión, de gestión. Ahora, este EMS se puede implementar tanto en grandes industrias, grandes instalaciones industriales, minería, etcétera, y también se puede implementar en instalaciones más pequeñas, entre comillas, como edificios, condominios, centros comerciales, porque finalmente son las características de los elementos lo que lo hace más versátil o menos versátil según el requerimiento. Los elementos de medida deben medir y deben tener ciertas características que vamos a ver para poder rescatar la información y llevarlas a un software. Da lo mismo si es una casa, un condominio, un edificio, un centro comercial, un hospital o una industria. La medición es más o menos la misma. Lo que puede cambiar es el software de gestión, que obviamente va a ser más simple en el caso de un edificio y más complejo en el caso de una gran industria. Pero los elementos de medida deben tener ciertas características y esas características son comunes. Las vamos a ver, así que no se preocupen, las vamos a ver. Ahora, yo me estoy centrando en lo que dice, la Ley de Eficiencia Energética, la Ley 21.305, que básicamente lo que dice es que los grandes consumidores de energía en Chile deben implementar un sistema de gestión de la energía. Y si es que no, les pasan una gran multa, que es lo que está pasando ahora. Esa es la Ley de Eficiencia, la Ley de Eficiencia Energética 21.305, que está enfocada a los grandes consumidores de energía. Pero nosotros en el día a día estamos más enfocados tal vez en instalaciones terciarias o residenciales. Entonces, para esas instalaciones existe el RIC 14 de eficiencia energética. Y el RIC 14, que aplica a edificios, a todos los edificios nuevos y a los edificios existentes que cumplan con ciertas características, principalmente de tamaño, el RIC 14 pide lo siguiente, como para que nos hagamos una idea. El RIC 14 aplica para los edificios. Cuando la norma dice edificio, uno tiende a pensar en edificio residencial, aplica para cualquier edificio, sea terciario o sea residencial. La norma se promulgó el año 2021 y entró en vigencia un año después. Por lo tanto, lleva en vigencia más de 2 años. Lo que hemos... Héctor, para responder a tu pregunta, para la Ley de Eficiencia Energética que aplica a los grandes consumidores, la gran consumidor es una industria o una empresa que consuma 50 teracalorías anuales o más. Y las 50 teracalorías anuales se calculan sumando el consumo eléctrico y de combustible. Pero esa es la definición de gran tamaño para la Ley de Eficiencia Energética. Ahora, para el RIC 14, que aplica a los edificios terciarios, residenciales, cualquier edificio,
nuevos todos, antiguos algunos según su tamaño físico. Tiene el RIC 14 algunas exigencias. Primero, el RIC 14 exige medir la energía por separado en diferentes servicios. Eso es lo que pide el RIC 14. Y además pide registrar estos consumos cada 15 minutos como mínimo y guardar una memoria de un año. Entonces, el RIC 14 se parece mucho a la ley de eficiencia energética, pero es un poquito más acotado, y en el RIC 14 está la receta para instalar los elementos de medida que tú necesitas. Lo que requiere es medir energía por separado en diferentes servicios y registrar estos consumos cada 15 minutos, es decir, implementar un sistema de gestión de energía. Vamos a ver qué dice el RIC 14 en particular. Este es un recorte del RIC 14 donde se indica en el punto de la supervisión de energía que se deben instalar dispositivos de medición que supervisen el uso de energía por separado en, como mínimo, los siguientes servicios. Primero, la energía total eléctrica, que es la central de medida que nosotros vemos en el tablero general. Luego, los sistemas de calefacción, ventilación, aire acondicionado, agua caliente sanitaria. Eso significa que cada uno de esos automáticos que protegen y comandan esos servicios va a requerir también un elemento que mida el consumo energético de esos servicios por separado. Eso por separado significa más de un medidor. O sea, un medidor, una central de medida en el tablero general, a la altura del automático general, una central de medida o un medidor como los que estoy mostrando aquí para iluminación interior, otro para iluminación exterior, otro para los circuitos de enchufe, otro para los sistemas sanitarios, otro para ascensores. Entonces, nos vamos a encontrar con más elementos de medida que lo que estábamos acostumbrados a ver en un tablero en un edificio. Esto principalmente si pensamos en un edificio residencial. Si estamos pensando en un edificio residencial, estos van a estar principalmente instalados en los tableros generales y de servicios comunes, donde están estos servicios, donde se protegen y comandan estos servicios. Luego, el RIC 14 dice que se debe registrar cada 15 minutos como mínimo todos los consumos indicados en el punto anterior y se debe tener la capacidad de guardar un año de memoria. Y eso se logra con algún software de gestión. Voy a presentar también la solución que tiene Legrand. Entonces, están los elementos de medida y está el software de gestión para implementar un sistema de gestión de la energía en el contexto del RIC 14 para todos los edificios nuevos y los antiguos que cumplan con ciertas condiciones de tamaño. Esto es RIC 14, esto es un mini sistema de gestión de la energía. La ley de eficiencia energética, que es para los grandes consumidores que consumen 50 teracalorías o más, se les exige implementar un sistema de gestión de la energía y deben presentar un informe anual. De hecho, esas multas son por no presentar el informe. Y el informe con el consumo anual y no presentar un plan de reducción de ese consumo. Entonces, la multa llega un año después de haber ya salido publicado tu nombre como gran empresa. La ley hoy día faculta a que el Estado, a través del Ministerio de Energía, que en la práctica es la Agencia de Sostenibilidad, consulte a los distribuidores cuáles son los grandes consumidores que consumen más de 50 teracalorías. Las compañías de distribución lo informan, ellos lo publican en el diario oficial y un año después debe estar un informe emitido por esas empresas de que se implementó un sistema de gestión de la energía y que se midió por un año y se compromete con algún tipo de reducción de consumo de energía. La multa llega a 47 empresas por no presentar ese informe. Eso es ley de eficiencia energética, esto es RIC 14 para los edificios
Y aquí está súper claro en la norma dónde hay que instalar estos sistemas de medida y qué elementos debemos tener para poder hacer esta gestión. Ahora, ¿con qué fin se mide en un año? Porque tú tienes que tener un registro de un periodo de tiempo para poder conocer de forma clara cómo se comporta el consumo de energía de tu instalación. Entonces da el plazo de un año. Y con toda esa información tú vas a poder saber cómo se comporta cada uno de los servicios, dónde hay más o menos consumo y dónde yo puedo realizar acciones de eficiencia energética con el fin de reducir esos consumos. Um, eh, las grandes empresas que están afectadas a la ley de eficiencia energética, se verifica que no han realizado la gestión porque no han presentado el informe. Y en todos los hospitales del país se exige la implementación de un sistema de gestión de la energía, que es básicamente esto, medidores instalados en los tableros, que vayan a un software que permita hacer la gestión. Ahora, ¿cómo se hace esa gestión? Es muy simple, la hace el software, básicamente. El software lo que hace es hacer un barrido por todos los medidores y luego ese barrido va arrojando la información del consumo. Tú puedes rescatar kilowatt hora, por ejemplo, y esa información se va almacenando. Luego tú la puedes graficar, puedes hacer un montón de visualizaciones y cálculos para saber finalmente cómo se comporta tu instalación. Ahora, ¿qué formato debe tener el informe? No lo sé, porque no he visto ninguno y la Agencia de Sostenibilidad tampoco ha presentado un informe tipo para que las empresas puedan tomarlo como base. Entonces, no lo he visto yo, así que no lo sé. Cuando tú estás midiendo por separado los servicios, por ejemplo, imagínate un tablero de servicios comunes que tiene iluminación exterior, un automático, iluminación interior, ascensores, que va a ir a otros tableros, y tú pones medidores en cada uno de esos, tienes que poner medidores individuales. Y esa medida individual va a ir a un registro identificado de forma individual. Entonces tú vas a poder tener un año de medidas del circuito de ascensores, por ejemplo. Entonces, eso implica la medición por separado y esto se tiene que enviar a un software de gestión. Y ese es el elemento que finalmente recopila todo. Aquí hay dos preguntas que no había leído. Primero, una es de Sandro y otra es de Pablo. En un hospital construido el 2013, ¿no aplica esta normativa? No. El 2013, en los criterios de diseño del servicio de salud, probablemente, no lo sé, tendría que leerlos, pero probablemente no estaba la incorporación de un sistema de gestión de la energía. Pero hay que mirarlo, porque probablemente algo decía al respecto y si no se implementó, se debería implementar. En los hospitales, básicamente, lo que se hace es poner en los tableros de distribución, que en un hospital hay más de 100 tableros de distribución, que son los tableros que están en cada uno de los pisos, en los closets eléctricos. En cada servicio se pone un medidor. En cada servicio, en cada circuito se pone un medidor y en el automático general se pone un medidor general. Y así en todos los tableros y se van haciendo redes que van a un software, a un EMS, que además, para responder a la pregunta de Pablo, se puede conectar e incrustar a un BMS más grande. Son dos cosas distintas. El EMS es de energía, consumo de energía eléctrica, y el BMS es un sistema de gestión del edificio en su totalidad, donde van a ir, por ejemplo, las alarmas de incendio y otras especialidades. Entonces, el EMS puede incrustarse, entre comillas, dentro del BMS de la instalación en general.
Sí, nosotros tenemos los medidores, que ponemos gran cantidad de estos medidores, vamos a ver por qué. Aparte que están a buen precio, es porque tienen las características necesarias para lo que pide la ley y el RIC 14, y también tenemos un software. Te voy a dar un ejemplo de el EMS en un edificio residencial. Eso se vería más o menos así. Primero, tú tienes una red Modbus de todos los medidores y centrales de medida que tú pusiste según lo que dice el RIC 14. O sea, vas a tener en el tablero general, en el tablero de servicios comunes, medidores, no tanto en realidad, yo creo que unos 7 más o menos, 10, 12, y todos ellos se unen con un cable Modbus haciendo una red Modbus. Lo vamos a explicar en detalle. Toda esa red Modbus de estos medidores llega a este mini web server, que es un elemento modular que se monta a Rieldin, que mide 2 módulos. Tiene una entrada Modbus, este mini web server, y este mini web server tiene una salida con un RJ45 donde tú puedes conectar un computador o puedes ponerlo en un módem para sacar por internet la información de las centrales de medida y medidores conectados a este mini web server. Este mini web server tiene un software de gestión de la energía que se ve como esta imagen que está acá abajo. Y ese software de gestión de la energía te permite hacer la gestión, o sea, visualizar, ponerle los nombres necesarios, crear algunas pantallas para poder ver cómo va el consumo de la energía, y lo más importante, te permite exportar esta memoria de un año por lo menos en un formato Excel para que tú puedas hacer otro tipo de informe si fuese necesario. Esto va a ir todo instalado en un tablero eléctrico o en un par de tableros eléctricos. Están las protecciones, la central de medida general, los otros medidores monofásicos o trifásicos. Se hace una red Modbus como la del dibujo acá, y luego se llega a este elemento central, el mini web server, que contiene el software de gestión de la energía. Nosotros, Legrand, no cobra licencias por el uso del software. O sea, tú lo compras y lo dejas instalado, y después cada vez que se conecta a internet, el software se actualiza. Lo que sí requiere es cierta programación que puedes realizarla tú mismo. Es muy simple. Lo primero es ponerle la dirección a los elementos de medida, porque por defecto todos vienen con la misma dirección, y luego crear la visualización que tú quieras en el software, que trae por defecto visualizaciones, pero es súper útil ponerle el nombre del servicio que uno quiere mirar para que sea más claro. Puede ser diaria, mensual, anual, comparativa, puedes almacenar los máximos, y también te puede entregar alarmas y hacer un montón de otras cosas entretenidas que hacen los software de gestión, pero básicamente te permite cumplir al 100% con lo indicado en el RIC 14, con elementos que son todos modulares, que van directamente instalados en el tablero y sin tener que pagar una licencia mensual por el uso o por la actualización o lo que sea. Tú mismo, si quieres configurarlo, es súper simple, te puedes capacitar, nosotros mismos hacemos eso, y de esta manera tú puedes cumplir 100% con el RIC 14 solo con elementos modulares, sin tener que estar dejando pagos para el futuro, dejarlo implementado como pide la norma hoy día para el RIC 14. Los elementos de medida son muy relevantes porque no todos los elementos de medida tienen las características que nosotros queremos para implementar tanto la ley de eficiencia como el RIC 14. ¿Por qué? Primero, estos elementos de medida miden gran cantidad de parámetros eléctricos. Son una pequeña central de medida. No, no son medidores de pulso, son pequeñas centrales de medida. Entonces tú puedes rescatar el kilowatt hora, obviamente, para saber el consumo, pero tú puedes rescatar la tensión, el factor de potencia, la corriente, la distorsión armónica. Puedes sacar un montón de información que en algún momento te puede ser útil. Cuando vimos el tema de bancos de condensadores, había muchas preguntas que tenían relación con la calidad de la energía.
Con este sistema, tú no necesitas instalar un elemento que mida THD. Esto te puede reportar THD si es que tienes un problema de armónico en el futuro. Si tienes un problema con el banco de condensadores, que probablemente sea por el diseño, qué sé yo, como lo vimos hace un par de semanas, de todas maneras estos elementos te van a reportar el factor de potencia. Entonces tú vas a poder saber por separado cuál es el factor de potencia de cada uno de esos servicios, y a veces es más barato compensar de forma local el servicio que está arruinando el factor de potencia y no hacer un gran banco de condensador. En los edificios hay variaciones de tensión. A veces se quema un computador. Tú puedes saber si efectivamente hubo una variación de tensión rescatando el parámetro de tensión y así saber finalmente quién tiene que pagar ese computador que se quemó por una variación de tensión, si fue la red de distribución o fue un problema interno del departamento. Y obviamente kilowatt hora, que es lo que todo el mundo quiere saber, porque es la medición del consumo eléctrico. Tú lo puedes llevar a dinero de forma muy fácil, pero también te muestra la magnitud de tu consumo, la magnitud de tu consumo. Estos elementos de medida, además, tienen una característica que yo diría que es clave. Comunican en Modbus. Comunican en Modbus. Comunican en Modbus. Y eso es muy útil. ¿Por qué? Porque el Modbus es un protocolo abierto. Es un protocolo abierto. Eso significa que si un día tú estás en una instalación con este sistema y dices, ¿sabes qué? Este mini web server, el software del mini web server no me gusta. Quiero otro software. Encontré en internet un software mucho más bacán que el de Legrand y lo quiero cambiar. No hay ningún problema, porque el lenguaje que hablan los medidores es Modbus, es un lenguaje, es un protocolo abierto, no es un protocolo inventado por Legrand para capturarlos a ustedes y obligarlos a ocupar nuestros productos. Para nada. Es un software abierto y es un protocolo de comunicación abierto que puede ser leído por cualquier software. Entonces, eso también es muy bueno, porque tú puedes dejar esto instalado hoy día, pero en el futuro, no sé, a lo mejor hay otras exigencias de eficiencia energética y, y, y a lo mejor necesitas cambiar el software y estos medidores te lo van a permitir. Y hay que tener ojo con esto, porque a muchos fabricantes, Legrand es fabricante, pero a muchos otros fabricantes, les gusta ocupar protocolos propios con el fin de dejarte amarrado a ocupar un sistema cerrado. Y eso es siempre una muy mala decisión y es muy cara en el tiempo. Piensa en el modelo de las impresoras. Tú necesitas una impresora en tu casa y vas al mall a buscar una impresora y ves los precios y hay una a buen precio, hay una impresora, no sé, que se ven espectaculares y son baratas y tú la compras. El problema de ese modelo de negocio es que el negocio no es la impresora, el negocio es la tinta, porque esa impresora, buen precio, súper piola, funciona únicamente con un tipo de tinta que es la tinta más cara del universo. Entonces el negocio es amarrarte a comprar esa tinta. De la misma manera, algunos fabricantes no usan protocolos abiertos para que cuando tú ya tengas el sistema implementado, tengas que seguir comprando del mismo proveedor los otros elementos. Entonces, entonces hay que tener ojo con eso y hay que tratar de ir a protocolos abiertos, como el Modbus, porque te va a dar esa flexibilidad en el futuro, pero los elementos de medida te van a seguir funcionando para siempre. Otra característica interesante, estos elementos de medida se alimentan a 220 volts, entonces no necesitan una fuente de alimentación. Hay elementos de medida que funcionan, no sé, a 24 volts continuos. Entonces, además de poner los elementos de medida en el tablero,
vas a tener que poner una fuente de alimentación para los elementos de medida. Entonces, más cosas en el tablero, más plata, más espacio. Otra característica es que los elementos de medida en general requieren transformadores de corriente. Estos toroides, los transformadores de corriente, pasan a una corriente menor, el primario al secundario, para que un elemento compacto la pueda medir. Entonces tienes razones de transformación, no sé, 1000 a 5. El elemento de medida mide en 5 amperes, pero afuera hay 1000. Entonces ese transformador hace esta conversión. Estos elementos no requieren transformadores de corriente, lo traen integrado hasta 45 amperes monofásicos, 63 amperes monofásicos y 63 amperes trifásicos. Son de conexión directa, sin transformador de corriente, hasta 63 amperes monofásicos y trifásicos. Más de 63 amperes vas a tener que poner un toroide externo, pero muchas de estas cargas en un edificio están bajo los 63 amperes. Por lo tanto, los hacen muy adecuados para este tipo de instalaciones. Lo otro es que se montan a rieldín. Entonces, eso también es una gran ventaja, porque cuando tú lo vas a poner en un tablero y lo tienes el automático de ese servicio acá, lo puedes poner al lado y eso es visualmente muy útil. Lo rotulas después en el cubre equipo y, y así vas a poder poner en el tablero sin tener que calar o inventar cosas de forma muy simple. Voy a responder algunas preguntas. Si el web server recibe RC485, ¿podría eventualmente incorporar otras medidas? Claro que sí. De hecho, nosotros tenemos sistemas EMS donde se mide toda la parte eléctrica, se mide agua y se mide gas. Lo único que hay que poner es un contador adecuado para pasar la medida de gas o de agua a Modbus. Y con eso pasa a la misma lógica del kilowatt hora y puede ser leído y gestionado por el mismo software. Entonces, en muchas instalaciones, esto mide energía eléctrica, pero también mide agua y gas como parte del consumo de energía de la instalación. Ahora, respecto a los edificios, Héctor, respecto a los edificios residenciales. Pasa en los edificios residenciales que por un lado tienes las mediciones de servicios comunes, y por otro lado tienes la medición individual de cada departamento. Y la medición individual de cada departamento, si es un cliente regulado, la va a hacer la compañía de distribución, en este caso Enel, donde va a poner sus medidores que pueden estar todos concentrados en alguna sala. Y esos medidores sí tienen salida Modbus, porque yo lo he visto. Pero cuando yo le he pedido a Enel que me preste esa salida Modbus para meterlo al sistema, me han dicho que no. Entonces, y ahí empezamos en el capítulo de quejas contra las compañías de distribución. Y que ese es otro webinar. Ese es un webinar más interactivo donde podemos llorar en conjunto. Pero lo que yo he visto en edificios de clientes regulados es que se mide a nivel de servicio común y se solicita a nivel de la compañía de distribución la medición individual de los departamentos porque es cosa de meterle más puntos al software, ¿no? Es un punto de medida, no es nada, es un poquito más de cable. Pero no me ha resultado. Pero sí son compatibles, son totalmente compatibles. El software también genera alertas de falla que pueden llegar a tu correo, pueden llegar a tu teléfono. Entonces hay que configurarla porque si no te vaya a llenar de alertas, pero sí genera alertas de posibles fallas o operación de automáticos, incluso eso te lo puede enviar a tu correo o a tu teléfono, no hay ningún problema. Respecto al Profibus, resulta que el Profibus es un poco distinto al Modbus, porque básicamente el Modbus se implementa en este tipo de aplicaciones como sistemas de gestión porque es muy simple. Y la velocidad del dato, si bien el Modbus es rápido, la velocidad del dato no es tan crítica. El Profibus se utiliza más en aplicaciones de automatización de alta velocidad. Entonces, esa es como la diferencia de utilización del Profibus versus el Modbus.
De hecho, el Profibus tiene un lenguaje, una estructura de lenguaje que es más compleja que el Modbus, por lo mismo también es más caro de implementar. Entonces, la diferencia es principalmente la velocidad, la complejidad de la estructura de la palabra. Aquí, cuando uno programa esto, generalmente uno hace un script en Python y esto funciona maestro-esclavo, y hay ciertas condiciones como los largos de las palabras. El Profibus tiene, como maneja más datos, una estructura más larga y más compleja, y además tiende a ser más caro de implementar. Entonces, sería para este caso una red Modbus, nosotros sí hacemos capacitaciones más puntuales respecto a la programación de los elementos de medida, que es básicamente ponerle la dirección, y la programación del software, que es muy simple también. Eso igual lo hacemos de forma más puntual por proyecto, por cliente, para poder verlo directamente en el proyecto. De todas maneras, también, además de comprar los elementos, también tenemos un área de servicios que puede ir y realizar esto y al mismo tiempo capacitarte. Entonces, finalmente igual se puede hacer. Y finalmente igual se puede hacer. Mira que hay unas preguntas buenas. El software puede mandar alertas vía web, ocupa internet. Entonces lo que hace es mandarte un correo o tú puedes instalar la aplicación del software en tu teléfono y te van a llegar las alarmas ahí. Entonces no es un SMS, no es un archivo MQTT, pero es a través de internet. Quiero mostrar algo respecto a cómo funciona el Modbus. La comunicación Modbus tiene una estructura maestro-esclavo y se articula en un cable Modbus, que es el cable RS485. El Modbus es un protocolo de comunicación. Eso significa que la información va a ir en cierto lenguaje. Y ese lenguaje se llama Modbus. Y permite el control de una red de dispositivos y también permite comunicar resultados de un dispositivo a otro. ¿Cómo funciona? El maestro, que vendría siendo el software, nombra al dispositivo. Por eso es importante poner la dirección del dispositivo cuando uno lo instala, porque por defecto todos los medidores vienen con la misma dirección, porque están nuevos. Y el Modbus, el maestro esclavo, no funciona si todos se llaman igual, porque el software, el maestro, va a nombrar el dispositivo, por ejemplo, iluminación exterior. Y el elemento de medida que se llama iluminación exterior levanta la mano y dice yo. Y eso bloquea a los otros dispositivos para dar una respuesta. Pero si se llamaran todos iguales, es como si un cartero va a un condominio y todas las casas tienen el mismo número. No va a saber dónde dejar la carta. Entonces, la primera cosa es que el maestro esclavo requiere direcciones individuales. Entonces, esa es la primera programación. Ahora, esa programación se puede hacer sobre el mismo dispositivo, apretando los botones, poniendo una clave, o a través de la red Modbus. En el computador tú te conectas y le vas asignando los nombres a los elementos de medición. Luego que el maestro nombra al dispositivo y el dispositivo dice yo, el maestro le dice kilowatt hora y el dispositivo le entrega el kilowatt hora. Ahora, no es exactamente así. El maestro lo que va a decir es dar un número, y ese número es una dirección donde está el valor de kilowatt hora alojada en el dispositivo. Ese número, esa dirección, puede variar de dispositivo en dispositivo y está en una tablita Excel que se conoce como mapa Modbus. Ese mapa Modbus es una tabla donde están las direcciones y con lo que esa dirección contiene: corriente en ampere, tensión en volt, watt hora en kilo, y así. Uno lo consulta y con eso uno sabe lo que está consultando, y también sabe
la unidad de medida en la cual la está consultando, que a veces, no sé, pasa en las centrales de medida que te entregan valores en ciertas unidades de medida y uno tiene que unificar en una unidad que sea común para todos los dispositivos. No es muy engorroso para nada, es fácil de hacer y tampoco es muy común porque en general si ocupas una misma línea de elementos van a traer los mismos parámetros por defecto, pero es algo que uno se tiene que fijar, porque a veces me llama gente y dice, oye, estoy midiendo pura lecera, me sale un valor muy grande o muy chico, y es como, es por la unidad de medida. Y así funciona la comunicación Modbus. Ahora, los elementos se unen con un cable Modbus, y el cable Modbus es un cable que es específico para estas aplicaciones. La gran gracia del cable Modbus respecto a otros cables es que permite una gran distancia sin perder amplitud, o sea, sin perder la señal. Y cuando digo gran distancia, significa que entre un elemento y otro puedo tener 1200 metros. O sea, puedo tener 1 kilómetro de cable Modbus en una red Modbus sin perder ningún tipo de señal. Un cable RJ45, por ejemplo, que es un muy buen cable, tiene una limitación de 100 metros aproximadamente. En cambio, el cable Modbus permite 1200 metros. Y el cable tiene el cable Modbus tiene un positivo, un negativo y una malla. Y esa malla, que es la tierra, también se va conectando. Entonces, un conector Modbus tiene 3 hoyitos y un tornillito y uno va poniendo eso, 1, 2, 3, 4, 5, 6, no sé, 32. Y luego llegas al mini web server y el mini web server tiene un puerto RJ45 donde tú te puedes conectar con tu computador o puedes conectar a un módem para que salga por internet y tú en tu casa con la dirección IP accedes a las medidas en tiempo real de tu instalación. El tipo de cable es este, es el cable Modbus. Y esto es Modbus RTU. Modbus RTU en el cable RS485. Y luego el cable de red por el otro lado del mini web server, que es un RJ45, ahí vas a tener un Modbus TCP/IP. Y puedes hacer una red LAN, como la de las impresoras en las oficinas, para que varios computadores puedan consultar los datos y puedes sacarlo en una red Ethernet, que eso también es súper importante, porque dentro de la red Modbus se habla Modbus, pero fuera, y eso es hasta el mini web server, y después del web server se habla, ya estás en Ethernet, o sea, puedes verlo por internet, y eso es muy útil, lo hace muy versátil, una solución muy robusta, muy pequeña, muy pensada para los edificios, y donde tú puedes dejar el RIC 14 instalado ya listo, sin tener que pagar licencias ni nada. Esta arquitectura que yo estoy mostrando de elementos de medida para un edificio y en el contexto de la eficiencia energética que tiene por fin último limitar las emisiones de CO2, combatir el cambio climático, también tiene otra aplicación que es totalmente distinta y que es una aplicación donde esta misma red, al sacar el kilowatt hora, te permite vender electricidad en el contexto, por ejemplo, del cliente libre. Si hay una instalación residencial o industrial, un centro comercial, un edificio multifamily o lo que sea, un canal de televisión que arrienda estudios, no sé, cualquier instalación que es cliente libre, por ley, puede revender energía eléctrica a la gente adentro de la instalación. Entonces, esta misma red Modbus de medidores se puede usar para conocer el consumo eléctrico mensual de un arrendatario de un departamento, de quien arrienda un estudio de televisión, de quien arrienda un local comercial en un centro comercial, etcétera, etcétera. Incluso yo le he visto gente que tiene cámaras de frío y arrienda esas cámaras a distintas personas que trabajan transportando estos alimentos y les cobra la electricidad poniendo un medidor y facturando el kilowatt hora. Esta misma infraestructura
que permite hacer eficiencia energética, te permite revender energía en el contexto del cliente libre. Y para poner un ejemplo, como el ejemplo del multifamily, por ejemplo, y para responder a Juan, sí, el medidor que se pone al lado del automático, tú le metes la fase y el neutro y estás listo. Con el mismo conductor eléctrico con que estabas cableando el automático y los toroides están adentro, se energiza 220 y lo único que hay que poner es la dirección y ya estás listo, está midiendo, ya está funcionando, es muy simple. Y sí se puede enviar la información por una red Ethernet, claro que sí. Mira, antes de seguir con esto, me voy a retroceder porque no había visto esta pregunta, donde dice si es obligatorio que el equipo, el mini web server, pueda ir directo a los dispositivos, al software con un conversor RS485. Mira, tu pregunta es buena. Tu pregunta es buena porque me faltó decir algo. En general, las redes Modbus de elementos de medida tienen hasta 32 elementos de medida. Hasta 32 elementos de medida. Y cuando tú finalizas la red Modbus, que empieza con el primer elemento de medida, la central de medida del tablero general, y luego va a todos los otros medidores, y cuando llegas al número 32, tú la finalizas con este mini web server, que funciona tanto como conversor como web server. Tiene las dos funciones, por eso es tan mágico y tan increíble, como conversor y como web server. Como web server mantiene el software de gestión y como conversor traduce el Modbus RTU, que habla los dispositivos de medida, a un Modbus TCP/IP que puede ser gestionado en una red Ethernet. Y se necesita este traductor que se llama conversor, gateway, pasarela, como le quieran llamar, pero es básicamente un conversor que va desde el RS485 Modbus RTU a la red, que es Ethernet IP. Y hay que traducirlo, como si uno hablara alemán y el otro hablara español. Hay que traducirlo. Y ese traductor se llama gateway, conversor, interfaz, pasarela, le llaman de muchas maneras. Este mini web server es a la vez conversor y web server. 2 en 1 por el mismo precio. Es fantástico. Pero si tú tuvieras, por ejemplo, en el multifamily, 300 departamentos que gestionar, más todo lo que hay en servicios comunes, te vas a quedar corto con el mini web server. Vas a tener que hacer redes Modbus cada 32 elementos. Y cada 32 elementos vas a tener que poner un elemento que en este caso no es el mini web server, es el conversor, el gateway, la pasarela, la interfaz. Y desde esa pasarela tú vas a poder ir al software de gestión de forma concentrada a través de un switch, por ejemplo. Y te lo voy a mostrar acá en esta lámina. En un edificio donde es cliente libre, tú vas a tener una subestación, una celda, un trafo, porque compras en media tensión. Luego vas a tener tu tablero general, tablero de servicios comunes, etc. Y en un edificio de departamentos, por ejemplo, vas a tener un tablero en el shaft eléctrico con todos los medidores de cada uno de los departamentos. Eso también puede ser en un centro comercial. Un tablero con todos los medidores de todas las tiendas que están en ese piso, concentrados, todas las medidas ahí. Y cada 32 elementos sale un cablecito Modbus, que pueden ser varios cables Modbus, no hay ningún problema, que llega a un tablero donde están todos estos módulos de conversión. Todos esos módulos de conversión van a tomar 32 elementos de medida y transformarlos en una sola salida RJ45 para acceder a esos 32 elementos. Entonces tú los puedes concentrar en un switch es un pulpo, o sea, tiene muchas bocas donde tú le pones y después tú en un solo punto te conectas a todo eso y ahí puede entrar una empresa administradora. Por eso, para los edificios RIC 14, yo recomiendo dejar el mini web server porque todavía no sabemos qué va a pedir la ley para los edificios residenciales en unos años más.
Yo asumo que lo mismo que está pidiendo la ley de eficiencia para los grandes consumidores, pero eso va a ser en un tiempo más. El RIC 14 quiere dejar preparada la infraestructura necesaria para hacer gestión, para hacer eficiencia. Pero en la reventa de energía hay empresas que se dedican a eso. Y estas empresas lo único que... Y tienen su software. Tienen su software, cada uno tiene sus desarrollos. Y estas empresas lo que quieren es conectarse a un punto para acceder a toda la medida. Y ese punto está en ese tablero donde se concentran todos estos interfaces paralelas. Interfaces o paralelas, pasarelas. Entonces, por eso cobra valor el hecho de que sean Modbus, porque así tú vas a poder tener distintas empresas con distintos software, les va a dar exactamente lo mismo, porque tú estás entregando en Modbus TCP/IP para una red Ethernet y ellos pueden conectar su software. Y probablemente en el futuro, cuando la ley de eficiencia energética llegue a los edificios residenciales, van a aparecer algunas pymes, donde probablemente estemos nosotros trabajando con algún software de gestión diciéndole al edificio, oye, yo te cobro tanto y te gestiono un año esto y te entrego el informe al Ministerio de Energía para que no te pongan una multa. Y tal vez encontramos un software bacán en Internet y nos saltamos el mini web server y gestionamos desde ahí un montón de edificios o ocupamos el mini web server. Pero por eso tiene que ser Modbus, porque si tú pones elementos que son propios de una marca, vaya a quedar amarrado al software de esa marca y que te actualizan la licencia y que un día te lo descontinúan. Entonces, ese es el valor del protocolo abierto y no solo en los sistemas de gestión, sino que en muchas otras áreas de la tecnología los protocolos abiertos son el futuro, son el futuro. ¿Cuál es la distancia máxima de conexión de estos 32 elementos? 1200 metros. Esa es la distancia máxima que un cable Modbus permite. Entonces, entre el primer y último punto. Entonces, puede haber 1200 metros. Hemos visto proyectos, por ejemplo, de parcelas, donde hay un cliente libre que suministra energía a distintas parcelas y les cobra la electricidad dentro de los gastos comunes. Les cobra, no sé, el riego y las parcelas, ¿cachai? Y entre una parcela y otra hay 500, 700, 1000 metros. Y tú puedes tirar un cable Modbus pues, de 1 kilómetro a un tablero que está en la sala eléctrica y funciona. No pierde señal, funciona bastante bien. Sin tener que levantar la señal. Pueden estar totalmente separados, no es necesario que esté uno al lado del otro. Piensa en un hospital. Tú tenés en un tablero de distribución de un piso varios servicios, 3 o 4 servicios con sus medidores, 63 amperes trifásicos, medidor directo, al ladito del automático, y luego la central de medida, fantástico hacer una red Modbus, pero tienes 5 elementos, la idea es completar 32, entonces te pasáis al tablero al lado, y seguís, y luego te pasáis al tablero que está en el piso de más arriba, no sé, o de más abajo. Creo que es mejor ir de arriba para abajo, ¿sí? Y así hasta completar 32. No hay una limitación de la distancia que tenga que ver entre un dispositivo y otro, para nada. Y en un edificio, si lo vemos por el lado del diagrama unilineal, tenemos acá los departamentos y acá en el shaft eléctrico, donde sube el ducto de barra, donde está la caja plugin, que sale del ducto de barra para alimentar los departamentos de ese piso, se pone un tablerito con los elementos de medida, un tablerito como este, con los elementos de medida que sean necesarios y se hace toda la red Modbus de forma más compacta en ese tablero y luego bajas por el mismo shaft con tu cable Modbus hasta un tablero que concentre todas las pasarelas, gateway, etcétera, que sean necesarios cuando tienes gran cantidad de elementos de medida. Pero para un edificio que tiene menos de 32 elementos de medida, la solución medidores mini web server lo hace todo y cumples con dejar tu edificio listo para el RIC 14, que es básicamente lo que se inspecciona y lo que te piden. Entonces, con eso cumples con todo el RIC 14. Solo como aclaración, voy a leer el alcance del RIC 14. El RIC 14 aplica a todos los edificios nuevos, y a los equipos que se instalen en edificios existentes con posterioridad a la entrada en vigencia del pliego técnico. Se exceptúan
de este pliego los edificios edificios residenciales o de oficinas de menos de 2.500 metros cuadrados construidos. O sea, edificios de oficinas o residenciales con menos de 2.500 metros cuadrados totales construidos. Eso significa el edificio y las áreas sumadas. Los departamentos habitacionales de superficies mayores a 300 metros cuadrados construidos y los edificios que tengan menos de 5 pisos y áreas comunes de menos de 1.000 metros cuadrados. Eso está en la primera página del RIC 14, el alcance, por si lo quieren revisar. Y ahí está, se indica que el RIC 14 aplica a edificios nuevos y existentes, pero con ciertas... Ay, no les puedo mandar el recorte por acá de nuevo. Ya. Con esas características. Pero pongan RIC 14 y la SEC lo tiene publicado en PDF y lo pueden revisar. Hemos visto el sistema de gestión de la energía, EMS, Energy Management System, sistema de gestión de la energía, desde el punto de vista de la ley de eficiencia energética para los grandes consumidores de energía y desde el punto de vista del RIC 14 para los edificios. Y y hemos visto dos ejemplos de aplicación. Un ejemplo que aplica al edificio residencial, servicios comunes, tablero general, y un ejemplo que aplica a una instalación más grande que podría ser un edificio multifamily. Sí, para un edificio de 22 pisos con 6 departamentos con pisos más las áreas comunes ya aplica. Sí, ya aplica. Hemos visto la diferencia también importante entre un EMS que se centra con la gestión de la energía y un BMS que se centra en el control de todas las aplicaciones del edificio. El EMS es más chico. Y igual he tratado de explicar un poco cuál es el objetivo y de poner en contexto esta noticia donde hay empresas que han sido multadas por no presentar este informe en base a la ley de eficiencia energética. Entonces, solamente me queda decirles muchas gracias por la participación, por las preguntas. La presentación y el brochure de estos elementos va a estar acá, ya lo puso Alba aquí, y la próxima semana nos queda la infraestructura para la recarga de vehículos eléctricos, que es un tema súper interesante, que está súper de moda. Vamos a ver todos los detalles de en qué consiste, desde el empalme hasta el cargador. Así que vamos a ver eso el próximo viernes. Muchas gracias por la participación, muchas gracias Alba también, y nos vemos. Gracias, Nicolás. Muchas gracias a ti por acompañarnos en casi todos los webinars de este ciclo. Agradecerles a todos por conectarse nuevamente hoy día viernes. Como les decía Nicolás, en el chat dejé el link con la presentación y el brochure por si no alcanzaron a descargarlo. Y también, obviamente, les dejamos una muy breve encuesta de satisfacción para que ustedes nos puedan dejar todos sus comentarios, qué otros temas les gustaría ver en próximas capacitaciones. Nos gusta saber cómo estamos y qué podemos mejorar, así que desde ya muy agradecidos por su feedback en este formulario. Así que gracias a todos, que tengan un excelente fin de semana y nos vemos entonces el próximo viernes. Les voy a dejar el link acá, Nico, voy a aprovechar para los que no se hayan inscrito todavía, dejarles también el link de inscripción para el próximo viernes, donde cerraremos este ciclo de sistemas de potencia y luego estaremos enviando los diplomas finales a quienes opten y hayan participado a lo menos en 4 de los 5 webinars. Así que, Nico, muchas gracias, te libero y bueno, muchas gracias a todos por acompañarnos. Chao, chao.
Perfecto. Voy a revisar los correos también. Veo que hay debemos algunas presentaciones pasadas, así que no se preocupen, en el transcurso del día, en la medida de lo posible, vamos a revisarlos. Como les decía, nos llegan a veces muchísimos correos, así que ahí estamos tratando de avanzar en lo posible para hacerles llegar toda la información que ustedes necesitan. La grabación de este webinar va a quedar en el canal de YouTube también de Legrand Chile. Les invito a revisarlo. Hay mucho contenido en nuestro canal de YouTube, muchas presentaciones de Nicolás y de muchos otros colegas y especialistas del área, así que los invito allá. Y también ahí el último link que les compartí es el link de acceso para que se puedan inscribir al próximo viernes y para que cerremos el ciclo con todos ustedes. Así que muchas gracias de nuevo, agradecidas por su participación y nos vemos entonces el próximo viernes a las 10 de la mañana. Que estén muy bien. Chao, chao. Grupo Legrand. Transformamos los espacios habitacionales y de trabajo a través de la gestión de la energía, iluminación y redes digitales. Contamos con una completa oferta para los mercados residencial, terciario e industrial. Un grupo internacional con gran potencial de desarrollo. Productos comercializados en 180 países. Más de 90 oficinas a nivel mundial. Más de 38.000 colaboradores, 172 compañías adquiridas, 29% de crecimiento en ventas de productos conectados. Contamos con 170.000 referencias distribuidas en 81 familias de productos en distintas unidades de negocios. Potencia y distribución de la energía. Infraestructura digital. Canalizaciones para cableado. Componentes de instalación. Series domiciliarias. Sistemas conectados para espacios inteligentes. Control de la iluminación, entre otras. Un componente integral de la estrategia de desarrollo del Grupo Legrand es la responsabilidad social empresarial, que tiene por objeto aportar los medios para lograr un crecimiento rentable y duradero de nuestras actividades empresariales. Para esto nos enfocamos en 3 ejes: compromiso con nuestros colaboradores, ofrecimiento de un ecosistema empresarial a nuestros clientes y proveedores, limitación de nuestro impacto sobre el medio ambiente. El Grupo Legrand en Chile cuenta con una completa red de servicios con el objeto de que la experiencia a través de sus marcas Legrand y Betty Chino sea la mejor, optimizando la especificación e instalación de su portafolio de soluciones. Además, contamos con canales digitales optimizados para nuestros clientes, webinars, videos, cursos en YouTube, cursos e-learning y capacitaciones presenciales, sitios web actualizados con información relevante de nuestros sistemas y productos, aplicación móvil para optimizar el trabajo de nuestros clientes desde sus smartphones. Grupo Legrand. Transformamos los espacios habitacionales y de trabajo a través de la gestión de la energía, iluminación y redes digitales.